Hola a todos. Este es el canal de la enciclopedia. El libro que les explicaré en este episodio es El Ejecutivo Eficaz, que es una de las obras maestras del maestro de la administración Peter Drucker. En este libro, Drucker analiza la pregunta, como gerente, ¿cómo se gestiona a sí mismo para poder ser eficaz? Drucker fue la primera persona en darse cuenta de que se avecinaba la economía del conocimiento. Primero propuso en sus escritos que la sociedad futura será una sociedad basada en el conocimiento y que la gestión futura será la gestión de empleados basada en el conocimiento. Especialmente en este libro, Drucker redefinió gerente. Propuso que los gerentes son trabajadores del conocimiento en la organización. La primera tarea de los gerentes es administrarse a sí mismos, lo que ahora se llama personas. Todo el mundo es un gerente y, todos deberían serlo. Su propio CEO. Verá, aunque Drucker escribió este libro hace décadas y los casos que eligió eran de la era de la civilización industrial, las cuestiones en las que se centró tienen un fuerte sabor humanista, trascendieron los tiempos y siguen siendo cuestiones de gestión populares en la actualidad. Para los directivos actuales, como desarrollar el potencial de los trabajadores del conocimiento sigue siendo un problema difícil y un desafío al que se enfrentan. Por lo tanto, este libro todavía tiene un significado práctico muy importante en esta época. Después de presentar la información básica de este libro, a continuación, explicaremos en detalle cómo convertirse en un gerente eficaz desde 4 aspectos. En primer lugar, ¿por qué lograr resultados es un desafío al que se enfrenta todo directivo? En segundo lugar, para ser eficaces, ¿cómo deberían los directivos gestionar bien el tiempo? En tercer lugar, para ser eficaces, ¿cómo deberían los directivos aprovechar las fortalezas de las personas y tolerar sus debilidades? Cuarto, para ser efectivos, ¿cómo deberían los gerentes tomar decisiones efectivas? Primera parte. Hablemos primero del primer punto, ¿por qué lograr resultados efectivos es un desafío al que se enfrenta todo directivo? Drucker lo dejó claro al principio, los libros de gestión suelen hablar de cómo gestionar a otros, pero este libro habla de cómo los directivos deberían gestionarse a sí mismos para ser eficaces. Es muy poco confiable dejar que un gerente que no es muy efectivo dirija a otros. ¿Por qué la eficacia del directivo es un problema tan grande para Drucker? Se trata de los antecedentes de la escritura de este libro. Este libro se publicó en 1966. En aquel momento, la economía estadounidense se desarrolló rápidamente después de la Segunda Guerra Mundial. Crecieron varias grandes empresas y el número de gerentes aumentó rápidamente. Sin embargo, estos nuevos gerentes carecían del conocimiento y la experiencia correspondientes. No sé administrar, no sé qué hacer como gerente y no sé cómo ser un buen gerente, estoy ocupado todo el día pero sin resultados. En este caso, Drucker planteó por primera vez la cuestión de la eficacia del trabajo de los directivos, creyendo que esta era la clave del éxito o el fracaso de la organización. Si los administradores no son eficaces, la organización no puede ser eficaz. Esto es de conocimiento común hoy en día, pero en su momento fue una idea notable. Drucker señaló que para convertirse en un gerente eficaz, primero se deben comprender dos conceptos, uno es que es efectivo y el otro es que es un verdadero gerente. Primero hablemos de lo que significa efectividad. En la primera mitad del siglo XX, el mundo industrial impulsó la gestión científica de Taylor, donde los directivos se centraban en mejorar la productividad de los trabajadores manuales. Estas funciones de gestión son relativamente sencillas porque la productividad de los trabajadores manuales es fácil de medir, por ejemplo, de un vistazo se puede ver cuántos pares de zapatos y cuántas prendas de vestir se producen en un día. Pero luego la situación cambió, los trabajadores del conocimiento se volvieron cada vez más importantes en las organizaciones y su eficacia en el trabajo determinó directamente el desempeño organizacional. Para los trabajadores del conocimiento, obviamente no hay manera de evaluarlos de la misma manera que los trabajadores manuales, porque su tarea no es hacer bien las cosas existentes, sino hacer las cosas correctas de manera creativa para que su trabajo sea efectivo. Entonces, ¿cómo medimos los resultados del trabajo de los trabajadores del conocimiento? Drucker señaló además que la clave para ser eficaz es enfatizar la contribución, y este requisito es el mismo para organizaciones e individuos. Una organización es un órgano de la sociedad. Debe contribuir a la sociedad y proporcionar servicios eficaces, del mismo modo que las empresas deben atender a los clientes, los hospitales deben atender a los pacientes y los gobiernos deben atender a los ciudadanos. De la misma manera, los trabajadores del conocimiento también deberían hacer hincapié en la contribución. Dado que los trabajadores del conocimiento producen conocimientos e ideas, para poder contribuir deben ponerlos a disposición de los demás. Esto significa que los trabajadores del conocimiento no pueden trabajar a puerta cerrada, sino que deben comprender las necesidades de los demás y tener la responsabilidad de dar a conocer su trabajo a los demás. En definitiva, la búsqueda de la eficacia es enfatizar la contribución del trabajo. Ahora que hemos descubierto qué significa efectividad, echemos un vistazo a qué es un verdadero gerente. Drucker señaló que un gerente es ante todo un trabajador del conocimiento, y su trabajo debe contribuir a la organización y afectar sustancialmente las capacidades operativas y el desempeño de la organización.
Por otra parte, juzgar si un trabajador del conocimiento es un directivo no depende de su puesto, ni de si tiene subordinados, ni siquiera de la complejidad de su trabajo, sino de si su trabajo afecta a la organización. Actuación. Si la respuesta es sí, entonces incluso un empleado junior es gerente. Por ejemplo, en una batalla pequeña, cada soldado debe emitir un juicio independiente sobre la situación y los resultados de sus acciones afectarán el resultado de toda la guerra, por lo que cada soldado en la batalla es un administrador. Por poner otro ejemplo, en el laboratorio de una empresa, la ruta de investigación elegida por un investigador junior puede determinar directamente el futuro de la empresa, que por supuesto también es directivo. Por otro lado, aunque el capataz de una fábrica da órdenes a decenas de trabajadores, es solo un supervisor y no es responsable del contenido del trabajo ni de los métodos de trabajo de sus subordinados. No tiene ningún impacto significativo en las operaciones de la organización, por lo que el capataz no es un verdadero administrador. Obviamente, todo directivo debería buscar resultados eficaces, pero lograr resultados eficaces no es una tarea fácil. Drucker dijo que en sus 45 años de carrera como consultor, nunca había conocido a un gerente naturalmente eficaz. Incluso si un gerente tiene un alto nivel de inteligencia y conocimiento, eso no significa que sea eficaz. A veces incluso ocurre lo contrario, las personas talentosas creen que tienen habilidades pero no saben cómo convertir sus talentos en resultados, lo que las convierte en las más ineficaces. ¿Por qué les resulta tan difícil a los directivos ser eficaces? Drucker cree que los directivos son prisioneros de la organización hasta cierto punto cuando están en la organización. En primer lugar, el tiempo de un directivo muchas veces pertenece solo a los demás, no a él mismo. Su trabajo puede ser interrumpido en cualquier momento por otros, como subordinados, jefes, clientes, socios, etc. En segundo lugar, los gerentes a menudo se ven obligados a estar ocupados con los asuntos diarios y cansados de lidiar con emergencias, y no pueden distraerse para pensar en asuntos verdaderamente importantes. En tercer lugar, los resultados del trabajo de los gerentes deben ser absorbidos y utilizados por la organización para que sean efectivos, lo que significa que los gerentes deben dedicar mucho tiempo a comunicarse con los superiores y otro personal del departamento. Finalmente, los gerentes tienden a limitar su atención dentro de la organización, descuidando así el mundo externo al que sirve la organización, y son incapaces de brindar servicios y contribuciones eficaces al mundo exterior. Drucker señaló que todos los directivos se enfrentan a los 4 desafíos anteriores, lo cual es un hecho que los propios directivos no pueden cambiar. Debido a esto, cada gerente debe aprender conscientemente cómo mejorar su propia efectividad, de lo contrario, es imposible ser efectivo. La buena noticia es que no es difícil aprender de forma eficaz y no requiere talentos o talentos especiales. Siempre que domines los métodos correctos y sigas practicando y practicando, podrás convertir la búsqueda de resultados en un hábito. En resumen, para los directivos, ser eficaz se puede aprender y se debe aprender. Ese es el primer punto. ¿Por qué lograr resultados es un desafío al que se enfrenta todo directivo? Los llamados medios efectivos para hacer que el trabajo produzca resultados tangibles y enfaticen la contribución, no pueden parecer ocupados en la superficie, pero en realidad no tienen ningún efecto. Sin embargo, los gerentes que están dentro de la organización pueden fácilmente convertirse en prisioneros de la organización y agotarse al lidiar con los asuntos diarios. Deben aprender los métodos correctos y mediante la formación y la práctica continuas, pueden esperar ser eficaces. La segunda parte. A continuación, se presentan 3 métodos importantes para lograr grandes resultados: gestión del tiempo, empleo de las fortalezas de las personas y toma de decisiones eficaz. Hablemos primero del primer método. Para ser eficaz, ¿cómo deberían los gerentes gestionar bien el tiempo? Como se mencionó anteriormente, uno de los principales desafíos que enfrentan los gerentes es que su tiempo no les pertenece y puede ser ocupado e interrumpido por diversos asuntos en cualquier momento. Además, cuanto más alta sea la posición del gerente en la organización, más tiempo ocupará la organización. Por ejemplo, las personas a nivel de gerente general generalmente tienen que participar en diversos eventos de entretenimiento, como banquetes con clientes importantes y funcionarios gubernamentales, asistir a diversos eventos públicos, etc. De esta forma, los directivos dedican mucho tiempo a trabajos que no aportan. Lo que es aún más aterrador es que muy pocos directivos se dan cuenta de esto. De hecho, muchas personas no tienen idea de cómo distribuyen su tiempo. Por ejemplo, hubo un presidente que le dijo a Drucker con certeza que 1/3 de su tiempo lo dedicaba a discutir negocios, 1/3 a recibir clientes y 1/3 a actividades sociales. Después de escuchar esto, Drucker le pidió a su secretaria que registrara la asignación de tiempo real del presidente todos los días durante las siguientes 6 semanas. Resultó que el presidente dedicaba la mayor parte de su tiempo a la programación diaria de la empresa, como hacer llamadas telefónicas en persona para solicitar mercancías. Y no dedicó ningún tiempo a lo que consideraba asuntos importantes, como hablar de negocios, recibir clientes y participar en actividades sociales. Por eso Drucker dijo que, como gerente, si no puedes conocerte a ti mismo, al menos deberías conocer tu tiempo primero. No es difícil hacer esto, simplemente sigue registrando tu horario. Cabe señalar que debes registrar una determinada tarea inmediatamente cuando la estás realizando, y no puedes compensarla de memoria después, porque la memoria humana es muy poco confiable.
Después de registrar su asignación de tiempo, el segundo paso es eliminar agresivamente las actividades que le hacen perder el tiempo. Los gerentes pueden preguntarse qué actividades son completamente innecesarias, qué actividades se pueden delegar a otros y qué actividades son una pérdida de tiempo para otras personas, como convocar a todos a reuniones en todo momento. Drucker afirmó que mientras cada gerente revise cuidadosamente sus registros de tiempo, descubrirá que se pierde mucho tiempo en actividades innecesarias. Para este tipo de actividad, es relativamente sencillo solucionar el problema de cancelación y autorización. Además, existe otro tipo de pérdida de tiempo provocada por las deficiencias de gestión de la propia organización. Por ejemplo, la misma crisis siempre ocurre en una organización una y otra vez, y los gerentes están extremadamente ocupados simplemente respondiendo a estas crisis. De hecho, es posible diseñar un sistema para resolver dichas crisis antes de que ocurran, de modo que los gerentes no tengan que estar ocupados apagando incendios todos los días. Por ejemplo, al final de cada año fiscal, el Departamento de Defensa de Estados Unidos debe trabajar duro para digerir todo el presupuesto de ese año, de lo contrario, la parte no utilizada se devolverá al Tesoro Nacional. En este momento, todos en el Ministerio de Defensa Nacional sienten como si se enfrentaran a un enemigo formidable y todos están extremadamente ocupados. Más tarde, cuando el nuevo secretario de Defensa M.C. Namara asumió el cargo, descubrió que existe una disposición en la ley estadounidense según la cual el presupuesto necesario que no sea agotado se puede transferir a una cuenta temporal sin tener que devolverlo. Este descubrimiento permite al Departamento de Defensa de Estados Unidos ya no tener que digerir su presupuesto con irritación cada año, sino centrarse en cosas más importantes. Al respecto, Drucker concluyó, si una fábrica siempre tiene momentos culminantes y parece estar extremadamente ocupada, debe estar mal administrada. Una fábrica bien administrada es siempre monótona y no tiene eventos emocionantes. Porque se han anticipado todas las posibles crisis y se han previsto soluciones. Se han vuelto rutinarios. La pérdida de tiempo provocada por una mala gestión organizativa incluye, además de crisis repetitivas, exceso de personal, reuniones frecuentes, mala información, etc. Sin embargo, incluso si se soluciona la pérdida de tiempo en todos los enlaces anteriores, el tiempo de un gerente sigue siendo bastante limitado. Especialmente para los altos ejecutivos, el tiempo que realmente pueden utilizar libremente solo representa una cuarta parte de todo el tiempo de trabajo. Si un cuarto del tiempo de trabajo no se puede concentrar, sino que se dispersa y fragmenta, el resultado será desastroso. Esto se debe a que muchos asuntos importantes tienen requisitos mínimos de tiempo de trabajo continuo. Si es menos de este tiempo mínimo a la vez, las cosas no se harán bien, el tiempo invertido se desperdiciará y tendrás que empezar de nuevo la próxima vez. Por ejemplo, escribir un informe importante requiere 7 horas para completar el primer borrador. Si escribo durante 15 minutos cada vez, 2 veces al día, durante 2 semanas, me llevará 7 horas, pero me temo que no he escrito ninguna palabra. Pero si puedes cerrar la puerta, apagar el teléfono y concentrarte en escribir durante 7 horas seguidas, podrás producir un buen primer borrador. De la misma manera, si discutes un asunto importante con tus subordinados, necesitas dedicarle al menos 1 hora. Si solo tienes una discusión apresurada durante 15 minutos, el efecto no se logrará en absoluto. Las decisiones importantes sobre el personal requieren más tiempo. Los gerentes efectivos son muy cautelosos con las decisiones de personal, a menudo piensan profundamente durante horas y las sopesan una y otra vez antes de tomar una decisión final. Por lo tanto, el tercer paso de la gestión del tiempo es encontrar formas de reunir el tiempo fragmentado en un bloque completo de tiempo de trabajo. Hay muchas formas específicas, por ejemplo, los altos directivos pueden trabajar desde casa un día a la semana o pueden concentrar todas las tareas rutinarias en determinados días para liberar tiempo. En resumen, si los gerentes quieren lograr mejores resultados, necesitan más tiempo en general. Finalmente, los gerentes deben utilizar todo el tiempo concentrado de manera efectiva, concentrarse en hacer una cosa a la vez y lo más importante, este es el principio de lo primero es lo primero. Sin embargo, a menudo hay varias cosas importantes ante los gerentes. ¿Cómo decidir el orden en el que abordar estas cosas? Aquí, Drucker dio 2 sugerencias. Primero, no te preocupes por las tareas de ayer. Una vez que se inicia un trabajo, la gente tiende a continuar completándolo, incluso si el trabajo no tiene valor en el futuro, la gente no quiere darse por vencido. Esto equivale a un costo irrecuperable en economía, y debería abandonarse decisivamente y dar por terminada la tarea. Al mismo tiempo, la gente tiene una dependencia del camino del éxito de ayer. Por ejemplo, algunas empresas han logrado un gran éxito con un determinado producto, pero este producto ya no satisface la demanda futura del mercado. En este momento, la empresa no siempre puede pensar en cómo mantener este producto, sino que debe centrarse en desarrollar nuevos productos. En segundo lugar, las prioridades no pueden determinarse basándose en la presión. Las cosas más estresantes y aparentemente urgentes pueden no ser necesariamente las más importantes, pero las cosas verdaderamente importantes, como el pensamiento estratégico sobre el futuro, la implementación de decisiones en acciones, etc., no parecen ser muy urgentes. Si priorizas en función de la presión, las cosas realmente importantes se retrasarán.
Todos los gerentes experimentados saben que el llamado reduzca la velocidad y luego hable de ello, en realidad significa nunca lo haga. Lo anterior es la primera forma de lograr grandes resultados, una buena gestión del tiempo. Primero, registre su horario, elimine drásticamente las actividades que hacen perder tiempo y tienen poca importancia, y luego encuentre formas de reunir el tiempo fragmentado en un bloque completo de tiempo de trabajo. Finalmente, siga el principio de primero lo primero y trabaje en las cosas. Uno a la vez, solo haz una cosa. La tercera parte. A continuación, presentaremos el segundo método para lograr grandes resultados: cómo deberían los gerentes utilizar las fortalezas de las personas y tolerar sus debilidades. Cuando se trata de contratar personas, es fácil que los gerentes caigan en el malentendido de que para puestos importantes deben encontrar a una persona con habilidades sobresalientes en todos los aspectos, o incluso a una persona perfecta. Por ejemplo, muchos libros de gestión dicen que un alto directivo debe tener extraordinarias capacidades analíticas y de toma de decisiones, y debe tener magníficas habilidades de comunicación interpersonal, también debe ser bueno en matemáticas, tener logros artísticos, ser creativo, etc. En resumen, es versátil tanto en asuntos civiles como militares y domina todo. El problema es que esas personas son raras y raras. Si buscamos la verdad a partir de los hechos y admitimos que es imposible encontrar un superhombre que sea excelente en todos los aspectos, entonces solo nos quedan dos opciones: una es una persona con ventajas y desventajas igualmente sobresalientes, y la otra es una persona que es mediocre en todos los aspectos y no puede criticar nada. Gente equivocada. ¿Cómo elegirías? Veamos primero un ejemplo. Durante la Guerra Civil estadounidense, el criterio inicial del presidente Lincoln para seleccionar generales fue que no debían tener defectos importantes. Por el contrario, todos los generales bajo el mando del general Lee en el campo sur estaban llenos de deficiencias. ¿Cuál fue el resultado? Los generales impecables, cuidadosamente seleccionados por Lincoln, fueron derrotados por los generales del general Lee, que estaban llenos de deficiencias. Más tarde, Lincoln se dio cuenta de su error y contra todo pronóstico nombró al general Grant comandante en jefe. Este es un general duro con habilidades sobresalientes, pero el general Grant tiene uno de sus mayores defectos, que es su adicción a la bebida y la bebida. En respuesta, Lincoln dijo medio en broma: si supiera qué tipo de vino le gusta, le daría algunos barriles para que todos los compartieran. Más tarde, se demostró que la decisión de contratación de Lincoln fue correcta. Después de que se ordenó al general Grant, estuvo a la altura de las expectativas y se lanzó. Ganó la batalla clave y cambió el rumbo de la guerra civil. De hecho, el desarrollo humano está inherentemente desequilibrado. Las personas con mayores talentos a menudo tienen más deficiencias. Si solo se emplea a personas que se porten bien y no tengan deficiencias, toda la organización inevitablemente se volverá mediocre. Las buenas decisiones laborales consisten en encontrar personas que tengan talentos destacados en determinados aspectos y aprovechar al máximo sus talentos, en lugar de centrarse siempre en sus defectos. En otras palabras, cuando los gerentes contratan personas, deberían preguntar más sobre lo que esta persona puede hacer que sobre lo que esta persona no puede hacer. La tarea de los gerentes no es cambiar a los demás y superar sus defectos, sino ayudar a todos a aprovechar al máximo sus fortalezas personales y ayudarlos a lograr logros personales. En este sentido, Drucker concluyó, una organización no puede depender de genios omnipotentes para lograr su desempeño, sino que solo puede confiar en personas comunes y corrientes con habilidades específicas. Solo una organización que permite a la gente corriente hacer cosas extraordinarias es una buena organización. Un directivo eficaz no solo debe poner en juego las fortalezas de sus subordinados, sino también aprender a gestionar a sus superiores y sacar a relucir sus fortalezas. Los jefes también son seres humanos y también tienen defectos y ventajas. Como subordinado, no debes limitarte a quejarte de lo que tu jefe no ha hecho lo suficiente, sino que debes hacer todo lo posible para ayudarlo a desarrollar sus fortalezas. Porque aprovecha al máximo las fortalezas de su jefe para ayudarlo a completar mejor su trabajo. Por ejemplo, si su jefe es bueno en comunicación, puede arrastrarlo a reunirse con sus clientes importantes. Además, si el jefe no es lo suficientemente capaz y no puede ser ascendido, será difícil que sus subordinados lo hagan, mientras que si un supervisor es ascendido rápidamente, sus subordinados tendrán más probabilidades de tener éxito. Entonces, ayudar a tu jefe es ayudarte a ti mismo. Por último, los directivos también deberían comprenderse plenamente a sí mismos y utilizar sus puntos fuertes. Algunas personas se quejarán fácilmente de su jefe y de la empresa una vez que las cosas no vayan bien en el trabajo. Su tiempo y talento se desperdician en agravios y quejas. De hecho, incluso si existen varias restricciones, siempre que una persona realmente quiera hacer algo, definitivamente puede encontrar una manera de usar sus fortalezas y lograr resultados. Lo más importante es no obligarte a hacer cosas en las que no eres bueno, sino seguir tus propios talentos y hacer las cosas que más te interesen y que te resulten más cómodas. Lo anterior es la segunda forma de lograr grandes resultados, que es utilizar las fortalezas de las personas. Los gerentes deben encontrar personas que se destaquen en ciertos aspectos y aprovechar al máximo sus talentos para ayudarlos a tener éxito, en lugar de centrarse siempre en sus defectos.
No solo debemos aprovechar al máximo las fortalezas de nuestros subordinados, sino que también debemos aprender a gestionar a nuestros superiores y aprovechar al máximo sus fortalezas. Al mismo tiempo, debemos comprender plenamente nuestros propios talentos y aprovechar al máximo los nuestros. Fortalezas. Cuarta parte. A continuación, pasamos a la tercera forma de lograr grandes resultados: ¿cómo deberían los gerentes tomar decisiones efectivas? Solemos pensar que un buen directivo debe estar ocupado tomando decisiones todos los días. ¿Es eso así? En realidad no. Drucker dijo que los gerentes eficaces no toman demasiadas decisiones, solo toman unas pocas decisiones importantes. Y para los directivos, lo que lleva más tiempo no es la decisión en sí, sino su implementación. Si una decisión no funciona, en realidad no es una decisión, es solo una buena intención. Si un gerente solo está ocupado tomando decisiones todos los días sin ejecutarlas, simplemente significa que es una persona ineficaz. Entonces, para ser un tomador de decisiones eficaz, lo primero que debemos preguntarnos ¿es realmente necesaria una decisión? La toma de decisiones es como una operación quirúrgica, con riesgos involucrados. Los cirujanos no operarán a sus pacientes fácilmente a menos que sea absolutamente necesario. De la misma manera, los cirujanos no deberían tomar decisiones fácilmente hasta que tengan que tomar una decisión. A veces, mantener el status quo es la mejor decisión. Por otra parte, una vez que es necesario tomar una decisión, los directivos deben adoptar medidas decisivas y tomar la decisión correcta. No deben tomar medidas a medias ni hacer concesiones. Esto es como un cirujano realizando una operación para extirpar las amígdalas. Si decides que se debe hacer, debes hacerlo a fondo y extirparlas todas, no solo mitad y mitad. Drucker enfatizó particularmente que no siempre se debe pensar en llegar a un compromiso al tomar decisiones. Cuando estaba haciendo consultoría de gestión para General Motors en los Estados Unidos, el presidente general y presidente Sloan le dijo: "Mi única petición es que escriba lo que cree que es correcto. No tiene que preocuparse por nuestra reacción, y usted no tienes que preocuparte por nuestra reacción. Preocúpate de que no estemos de acuerdo. Es especialmente importante que no tengas que ceder para que tus sugerencias sean aceptables para nosotros. Tienes que decirnos que es correcto antes. Podemos tener los compromisos correctos". Drucker dijo que las palabras de Sloan pueden servir como lema para cada gerente al tomar decisiones. Además de las decisiones prudentes y las acciones decisivas mencionadas anteriormente, un tomador de decisiones eficaz también debe establecer soluciones basadas en principios para los acontecimientos habituales. Esto significa que, en el caso de problemas recurrentes, los gerentes no pueden simplemente intentar resolver el problema y no pueden conformarse con soluciones temporales, sino que deben buscar soluciones desde un nivel superior y establecer un conjunto de reglas y regulaciones basadas en principios. Por ejemplo, las juntas de las tuberías que transportan vapor en la fábrica a menudo están rotas. En este momento, la decisión que deben tomar los gerentes no es que la gente reemplace las juntas regularmente, sino enviar gente a estudiar si la temperatura y la presión de los equipos son demasiado altos y si es necesario rediseñar las juntas. Cabe destacar que además de este evento recurrente obvio, también hay algunos eventos recurrentes menos obvios. Por ejemplo, las fusiones y adquisiciones corporativas, aunque ocurren accidentalmente en una determinada empresa, son normales en la industria. Otro ejemplo es que, aunque un determinado desastre ocurre por primera vez, en realidad es el comienzo de una serie posterior de eventos similares. Para tales incidentes, los gerentes también deben centrarse en un nivel superior y establecer soluciones basadas en principios, para no caer en un estado de toma de decisiones todos los días. Además, los tomadores de decisiones también deben prestar atención a una cosa: al tomar decisiones, no debe haber una sola alternativa, sino que se debe emitir un juicio entre dos o más alternativas en conflicto. Si puedes saber de un vistazo si un plan es bueno o malo, no es una toma de decisiones. Solo cuando cada opción tiene sus propias ventajas y desventajas y requiere una investigación en profundidad para emitir un juicio, puede ser una decisión eficaz. De hecho, si los gerentes experimentados ven que todos apoyan unánimemente un determinado plan, no lo adoptarán de inmediato, sino que estimularán deliberadamente opiniones negativas y considerarán plenamente tanto las opiniones positivas como las negativas antes de tomar una decisión. Por ejemplo, el presidente Roosevelt de los Estados Unidos, cada vez que se enfrentaba a un acontecimiento importante, siempre encontraba algunos asistentes con los que normalmente no estaba de acuerdo y les decía: "Por favor, estudie un problema, pero debe mantenerlo confidencial". De esta manera, Roosevelt podía recopilar diferentes opiniones y abordar un tema desde múltiples ángulos. Al igual que un juez que juzga un caso, debe considerar plenamente cada pieza de evidencia y escuchar las opiniones tanto de la fiscalía como de la defensa antes de que sea posible descubrir la verdad. Lo anterior es la tercera forma de lograr resultados efectivos: una toma de decisiones efectiva. Los gerentes eficaces no están ocupados tomando decisiones todos los días, sino que solo toman unas pocas decisiones importantes. Sea decisivo al tomar decisiones y evite hacer medias cosas o hacer concesiones ciegas. Para incidentes recurrentes, se deben establecer soluciones basadas en principios. La toma de decisiones eficaz también requiere emitir juicios entre múltiples alternativas en conflicto y considerar plenamente las opiniones opuestas. Ahora, repasemos los puntos clave de este libro.
En primer lugar, lograr resultados es un desafío al que se enfrenta todo directivo. Los llamados medios eficaces para hacer que el trabajo produzca resultados reales, enfatizar la contribución y no estar ocupado superficialmente. Sin embargo, los gerentes están dentro de la organización y están cansados de lidiar con los asuntos diarios, deben aprender los métodos correctos y a través de la capacitación y la práctica continua se puede esperar que sean efectivos. En segundo lugar, los directivos eficaces deben aprender a gestionar el tiempo. Primero, registre su horario, elimine drásticamente las actividades que hacen perder tiempo y tienen poca importancia, y luego encuentre formas de reunir el tiempo fragmentado en un bloque completo de tiempo de trabajo. Finalmente, siga el principio de primero lo primero y trabaje en las cosas. Uno a la vez, solo haz una cosa. En tercer lugar, los directivos eficaces deben aprender a utilizar las fortalezas de las personas. Los gerentes deben encontrar personas que se destaquen en ciertos aspectos y aprovechar al máximo sus talentos para ayudarlos a tener éxito, en lugar de centrarse siempre en sus defectos. No solo debemos aprovechar al máximo las fortalezas de nuestros subordinados, sino que también debemos aprender a gestionar a nuestros superiores y aprovechar al máximo sus fortalezas. Al mismo tiempo, debemos comprender plenamente nuestros propios talentos y aprovechar al máximo los nuestros. Fortalezas. Cuarto, los gerentes eficaces deben aprender a tomar decisiones eficaces. Los gerentes eficaces no están ocupados tomando decisiones todos los días, sino que solo toman unas pocas decisiones importantes. Sea decisivo al tomar decisiones y evite hacer medias cosas o hacer concesiones ciegas. Para incidentes recurrentes, se deben establecer soluciones basadas en principios. La toma de decisiones eficaz también requiere emitir juicios entre múltiples alternativas en conflicto y considerar plenamente las opiniones opuestas. Finalmente, déjame hablar sobre mi experiencia al leer este libro. Este libro es un clásico perdurable de la administración durante medio siglo. Muchas de las ideas contenidas en el libro se han convertido en sentido común de la administración, hasta el punto de que lo usamos todos los días pero ni siquiera lo sabemos. No obstante, este libro puede aportarnos nuevos conocimientos. Esto se debe a que Drucker no simplemente nos cuenta algunos conocimientos secos, sino que nos lleva a los antecedentes específicos de la época y los escenarios de gestión, utiliza un análisis riguroso y un lenguaje sencillo para deducir conclusiones y expone su propio proceso de pensamiento. Lector paso a paso. Por lo tanto, lea los libros de Drucker y recuerde que algunas conclusiones útiles son solo las más básicas. Lo que es más importante es conocer su forma de pensar, su perspectiva más allá de los tiempos y cómo emite juicios agudos sobre las tendencias sociales. Como dijo Drucker en el libro, lo realmente importante no es la tendencia en sí, sino la transformación de la tendencia. También le recomendamos que lea este libro y ponga en práctica las teorías que ha aprendido para crear más valor. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?